Bienvenido al sermón de domingo de Vida en Comunidad. Esperemos y puedas disfrutar de este mensaje y compartirlo con alguien que lo necesite. Esto es Vida en Comunidad, porque vivir en comunidad es más bonito. ¿Cómo vivir mejor? Una serie que hablemos de cómo vivir mejor, porque al final de cuentas creo, ¿verdad?, que eso es lo que todos queremos. Todos queremos aprender a vivir bien, aprender a vivir mejor. Y este es el inicio de esta serie en donde vamos a hablar acerca de las tentaciones y la otra semana vamos a hablar acerca del pecado. Y así, ¿verdad? Durante los domingos siguientes vamos a estar hablando de cómo vivir mejor. Y antes de empezar, me gustaría que fuéramos a la Biblia. Todo este texto que vamos a estar leyendo, todo este sermón va a estar completamente, ¿verdad?, basado en el libro de los Corintios. El primer libro a los Corintios es un libro muy bueno, porque el libro a los Corintios es Pablo hablándole a los Corintios sobre cómo vivir mejor, cómo vivir su vida cristiana en la cotidianidad, en el día a diario. Entonces, yo encontré en el capítulo 10, el versículo 9 en adelante, algunos conceptos importantes que me gustaría que conociéramos el día de hoy. Y si tú tienes la Biblia ahí en tus manos, me gustaría que fuéramos todos a 1 Corintios 10 y vamos a comenzar con el versículo 9. 1 Corintios 10, 9. ¿Ya lo tienes ahí? 1 Corintios 10, 9, ¿sí? Bueno, yo la tengo en otra versión y mi versión dice lo siguiente: no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron, dice él, hablando del pueblo de Israel cuando iba saliendo de Egipto, dice, y murieron mordidos por la serpiente. Eso es un problema, ¿verdad? En la vida cristiana siempre hay dos tipos de cristianos: los que viven tomados de la mano de Cristo, confiados en Él, salud, y los otros que viven diciendo, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite permitido para hacer algo que no sea pecado, pero no dejar de hacerlo? Y yo me acuerdo que cuando era líder de jóvenes, algunos chicos me preguntaban, ¿hasta dónde debo llegar con mi novia? O sea, ¿cuál es el límite donde no es pecado, pero puedo hacerlo? Y yo les decía, hasta que tu mente te juzgue. Cuando te estés preguntando esa pregunta es porque ya estás llegando más allá de donde debes llegar. Y en la vida cristiana es así. La gente pregunta, ¿cuántas mentiras puedo decir para que no sea pecado? Hay mentiras blancas, mentiras verdes, mentiras rojas. ¿Qué mentiras Dios permite y qué otras mentiras Dios no permite? Siempre estamos buscando llegar al límite, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Qué tanto? ¿Qué es disparate y qué no? ¿Qué sí puedo decir y qué no? Siempre estamos buscando llegar al límite. ¿Cuánto? ¿Puedo tomar o no puedo tomar? Sí, ¿cuántas me puedo echar para que no sea pecado y con cuántas sí puede ser pecado? Entonces, este tipo de preguntas, de cuestiones que el cristiano llega a hacerse en la vida cotidiana, nos habla mucho de cómo estamos viviendo nuestra vida de fe, porque constantemente estamos preguntándonos ¿hasta dónde? Y creo que ya el hecho que te preguntes ¿hasta dónde? Es porque probablemente ya estés en el límite. No sé por qué al cristiano le gusta llegar a los límites. O sea, pudiendo evitarse el problema de hasta dónde y decir, mejor me pongo allá porque no sé si en esa línea me caiga para el otro lado. El cristiano le gusta caminar en la línea delgada. O sea, soy cristiano, sí, pero también no estoy tan lejos del mundo porque pues vivo en el mundo y también quiero estar cerca de Dios. O sea, nos gusta a veces vivir en ese límite. Y las tentaciones son esa línea delgada, donde tú decides si sí o si no. Martín Lutero decía, puedes permitir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Lo que no puedes permitir es que hagan nido. O sea, lo que quería decir es, puedes permitir que vengan tentaciones a tu vida. Lo que no puedes permitir es que esas tentaciones te lleven a cometer pecados. Porque el pecado va a ser nido en tu cabeza, se va a quedar ahí y te va a llevar al proceso una y otra vez, te va a llevar al fracaso una y otra vez. Y el día de hoy por eso se me hizo importante hablar de las tentaciones. Creo que es un pasaje que nunca hemos leído y tampoco hemos compartido acerca de este tema, las tentaciones. Entonces la carta a los Corintios es una carta de cómo vivir mejor. Muchas personas viven al límite y esto es un fracaso para la vida cristiana.
muchos cristianos viven diciendo hasta dónde puedo llegar, hasta cuál es el límite para que no sea considerado pecado. Y esto no es libertad, porque acuérdate que tú y yo al final de cuentas tenemos una nueva naturaleza, que es una naturaleza espiritual, y vivimos libres del pecado, libres de las tentaciones, aunque vengan a nuestra vida. Ya no vivimos pensando en hasta dónde, sino en cuánto amamos a Cristo, cuánto nos lleva a Él a vivir mejor. Entonces, libertad es eso. Cuando tú vives pensando hasta dónde, qué tanto puedo pecar, entonces tú estás viviendo para el pecado, simplemente no estás viviendo para Dios. Entonces, los siguientes versículos que te voy a leer, que es el versículo 12 y 13, dicen lo siguiente: por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Dice un dicho mexicano: más pronto cae un cojo que un hablador. ¿Cómo es? Al revés, ¿verdad? Más pronto cae un hablador que un cojo. Era para ver si se lo sabían. Dice, por eso nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. O sea, no hables mucho de, yo soy santo, porque puede ser el primero en caer. Ten cuidado. El versículo 13 dice, ustedes, hablándole a los corintios, no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, eso quiere decir que a todos nos van a venir, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas, y así dice, podrán resistirlas. Las tentaciones se pueden resistir, sí se pueden resistir, la Biblia lo dice. Vamos a leer un poco más acerca de todo esto y vamos a indagar, ¿verdad?, algunos de los cuestionamientos más comunes, y vamos a dividir las tentaciones por lo menos en 4 segmentos que yo encontré, y vamos a ver cuáles son los que atacan nuestra vida más constantemente. Lo primero que habla, ¿verdad?, el apóstol es que todos vamos a pecar, dice, y el que crea que no va a pecar, que tenga cuidado, porque probablemente va a pecar. No es que yo no quiera que tú vivas una vida en santidad y que no peques, yo quiero eso, pero no me ciego, ¿verdad? No me ciego, yo sé que todos los que estamos aquí cometemos pecados como yo lo hago, pero estamos en el proceso de ser mejores. Por eso esta serie creo que puede acomodarse a nuestra vida, porque es cómo vivir mejor. También el apóstol menciona que cuando haya pecado va a haber una consecuencia. Él lo dice muy claramente, ¿verdad?, en el versículo 9. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Dice, algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por la serpiente. ¿Hay consecuencias acerca del pecado? Claro que las hay. Y no debemos de vivir pensando en, ¿qué consecuencias va a haber? Sino más bien, Dios, ¿cómo salgo de este pecado? ¿Cómo salgo de este fracaso constante en mi vida cotidiana? Entonces, claro que hay consecuencias, hay un castigo divino, pero también menciona que después de ello, ¿verdad?, debemos de alarmarnos. Cuando un cristiano peca, ya que todos vamos a seguir pecando, pero debemos de alarmarnos cuando el pecado es constante, cuando es una y otra vez el mismo, cuando no salimos de ese proceso, porque eso quiere decir que no estamos pasando la clase, ¿verdad? Estamos en primer grado y no salimos de primer grado porque ese pecado está una y otra vez en nuestra vida. No podemos vivir en ese pecado. Debemos de aprender a vivir en Cristo. Eso es lo que deberíamos de hacer, vivir en Cristo. Entonces, si tú solamente estás pensando en qué tanto puedes pecar para seguir denominándote cristiano, estar dentro del redil, aunque la riegues, estamos mal. Ahí algo está mal, ¿verdad? Ahora, si tú sientes que tú casi no pecas y que los demás pecan más, también estás mal. No está bien eso. Entonces, lo que debemos de hacer es vivir confiando en Cristo, nuestra mirada en Jesús, y obviamente si vemos que los demás pecan, ayudarles. ¿Por qué no? Pero no juzgarlos con la vara crítica, sino ayudarles con el amor, con ese sentido de orientación, ¿verdad? Entonces debemos de vivir libres, confiados en Cristo, pero cuidándonos de no pecar. Y para ello, ¿verdad?, tenemos que estar cuidándonos, porque antes del pecado hay una alarma que se llaman tentaciones, y es de lo que vamos a abundar más el día de hoy. Tentaciones. Santiago 1, del 14 al 15 dice lo siguiente: al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Las tentaciones no son más que una luz de nuestros malos deseos. Esa es la realidad.
Todos tenemos diferentes tentaciones, pero todas las tenemos. Yo encontré 4 categorías de tentaciones y te las voy a decir. Número 1, tentación acerca de los deseos, lo que quiero tener o lo que quiero sentir. Esa es la número 1, tentación acerca de nuestros deseos. Y yo puse ahí una imagen del estómago. Las tentaciones acerca de nuestros deseos apelan a nuestra carne, a nuestras emociones y a nuestros apetitos. Un ejemplo bíblico que podemos encontrar es Eva cuando vio el fruto. Ella vio la manzana, que muchos dicen que es una manzana y la Biblia no dice, ¿verdad? Pero imaginemos que es una manzana, pensando en el comercial de la manzanita Sol. Ella lo vio y se veía rica, porque las tentaciones son así, se ven bien, no se ven mal. Entonces eso, ¿verdad? Trajo algo en su apetito, en su deseo. Esas son las tentaciones acerca de los deseos. Aquí podemos encontrar otras como son los lujos, los vicios, el placer inmediato, la gratificación instantánea. Constantemente el enemigo te va a atacar por ese tipo de tentaciones que son solamente, ¿verdad?, cosas momentáneas, que te ofrecen un placer momentáneo, pero las consecuencias son eternas. Drogas, por ejemplo. No, mira, si tú te metes esto, vas a sentirte tranquilo, vas a sentirte en paz. Sí, aparentemente sucede unos momentos solamente. Al siguiente día vuelves a la normalidad y vas a necesitar más. Sexo, alcohol, pornografía. Son esos deseos que el enemigo ofrece y que son cosas que solamente, ¿verdad?, ofrecen una paz momentánea, pero que después van a traer consecuencias eternas. También vienen otro tipo de tentaciones que son aquellas del poder. Estas tentaciones del poder es lo que yo puedo hacer. Apelan a nuestro orgullo, al dominio, a sentirnos superiores. Un ejemplo bíblico, ¿verdad?, es cuando Satanás se le aparece a Jesús en aquel desierto y le dice: todos los reinos de la tierra, del mundo, te daré si me adoras. Tentaciones del poder. Constantemente van a llegar a nuestra vida ese tipo de tentaciones. Por ejemplo, manipular, pisotear a otros, buscar reconocimiento, corrupción en los negocios, en el ministerio. Ese tipo de provocaciones, de tentaciones, son muy comunes, las tentaciones del poder. Para muestra de ello, ¿verdad?, los políticos. Había un partido antes que era un partido político cristiano que se llamaba PES. No sé si tú lo escuchaste. Bueno, ese partido terminó destruido porque las tentaciones del poder comenzaron, ¿verdad?, a atacar a las personas que estaban en esas cuestiones políticas, que eran cristianos, y cuando ya llegaban a una posición muy mínima, perdían la cabeza completamente y el partido se destruyó. Es el partido político llamado PES. Entonces, el orgullo es el disfraz más elegante de la tentación. Tenemos que tener mucho cuidado porque las tentaciones siempre se visten de orgullo. ¿A poco sí? Si puedes lograr más, tú puedes hacer más, no le hagas caso. Ese tipo de cosas son orgullo. Cuando tú te sientes mejor que los demás, cuando tú te sientes que tú todo lo puedes, yo soy bien listo, soy bien bueno para esto, es orgullo. Y dicen que siempre después del orgullo viene la caída, viene una altivez y un proceso de caída. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de tentaciones. Y número 3, si tienen calor, iglesia, ahí están los controles, le subí. O sea, está más alta la temperatura porque vi que algunos tenían frío, pero si le quieren bajar, sin problema, Hay algunos tipos de tentaciones. La tercera son las tentaciones de la incredulidad, y estas tienen que ver con nuestro corazón. Estas tienen que ver con el dudar de Dios y confiar en uno mismo. Entonces, este tipo de tentaciones apelan a nuestra fe, haciéndonos desconfiar de Dios. Para eso tenemos algunos ejemplos bíblicos, como otra vez Satanás diciéndole a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de este lugar, y escrito está que el Señor te va a proteger y que no te va a pasar nada. Lo que quería hacer era probar su fe. Lo que quería hacer era probar su confianza. Este tipo de tentaciones son muy comunes en la vida del cristiano. Algunos ejemplos actuales son la ansiedad. La ansiedad es querer controlar todo por ti mismo, o querer ver lo que va a pasar el día de mañana. Ese tipo de tentaciones son muy comunes. Querer resolver todo a mi manera, dejar de orar, pensar que Dios no actúa. Son tentaciones basadas en la incredulidad. Y número 4, tentaciones basadas en la idolatría. Lo que quiero poner antes que a Dios, y esas están en nuestra cabeza. Estas apelan a sustituir a Dios por algo o alguien. Un ejemplo bíblico que podemos encontrar es el becerro de oro. Cuando Moisés subió al monte para tener la comunicación directa con Dios, dice que bajó y venía bien feliz con las tablas de la ley, los 10 mandamientos, porque era un escrito que Dios había dejado, ¿verdad? El único escrito que Dios dejó de su mano, las tablas de la ley.
cuando venía bajando se dio cuenta que todo el pueblo de Israel estaba adorando a un becerro de oro. Y dijeron, es que pensamos que como tú te fuiste, a lo mejor ya no ibas a venir. Y el único escrito por Dios de su mano lo quebró Moisés de un coraje. Porque dijo, ¿cómo es posible? Me voy unos días, vuelvo y ya están todos adorando ídolos. Este tipo de tentaciones son muy comunes. Los ídolos, ¿verdad? Es aquello que le quita el lugar que le pertenece a Dios en tu corazón. Todo aquello se puede convertir en tu Dios. Y ahí te va, te voy a decir algunas para que te duela y me duela. Número 1, dinero. Muchos piensan que con dinero se va a solucionar su vida y todo va a estar bien. No es así. Número 2, pareja. Cuando encuentra al hombre ideal, a la mujer ideal, tampoco es así. Número 3, hijos. Los hijos es un probable ídolo que el ser humano se hace. Das todo por ellos, tu mundo gira alrededor de ellos y un día ellos crecen, tienen su vida y tú te perdiste por la culpa de ellos. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Los hijos pueden ser un ídolo, no digo que los trates mal ni nada de eso, simplemente ten mucho cuidado que no ocupen el lugar que le pertenece a Dios. Tu trabajo, otro ídolo muy común en la vida cotidiana, cuando menos piensas estás entregado, ¿verdad?, al trabajo, ya no te importa tu familia, ya no te importa Dios, solamente trabajar, obviamente para hacer dinero, pero muchos piensan que estar ocupados es lo mejor que les puede suceder, ten mucho cuidado. Redes sociales, fama, poder, todos esos son ídolos, ¿verdad?, en la vida del ser humano y vienen en la mente. Entonces, resumidas en 4, podemos decir que las tentaciones son en base a los deseos, en base al poder, en base a la incredulidad y en base a la idolatría, ¿va? Y el día de hoy, después de ver qué tipos de tentaciones existen, ahora sí vamos a entrar al pasaje o al sermón que traigo. Y lo primero que quiero decirte es que las tentaciones son humanas. El versículo 13 del libro de Corintios, capítulo 10, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Las tentaciones, iglesia, son humanas. Eso quiere decir que todos somos tentados. No eres el único que lucha, no eres el único que se las ve negras, no eres el único, ¿verdad?, al que el diablo está atacando. No es así. De hecho, el diablo no puede atacar a todos al mismo tiempo porque él no es omnipresente. Pero tiene múltiples demonios que te están atacando en base a las tentaciones. Pero no nomás a ti, no nomás a mí, a todos. A todos, esa es la realidad. Obviamente a los que ya viven su vida en el mundo, pues ya ni los tienta el diablo, pues ya para qué. Pero a nosotros como creyentes todos estamos siendo tentados. Entonces no eres el único que lucha. Ahora, la tentación no significa que seas más débil, menos espiritual, sino significa que simplemente eres humano y que como eres humano, las tentaciones llegan a tu vida. Esa es la realidad. Jesús mismo fue tentado. Cuando estuvo en el desierto y en otros procesos, fue tentado, pero él decidió no pecar, no caer. Tú decides al final de cuentas si pecas o no, pero la tentación siempre va a estar ahí. En la semana estaba platicando con un chico que le va muy bien económicamente, se está encargando del negocio de su papá y me tocó trabajar con él. Y pues pasamos muchos días juntos. Yo hablaba con él y él hablaba conmigo y obviamente se empezó a abrir. Y él me dijo, yo tengo un problema, dijo, mi problema son las mujeres. Él ya está casado. Dice, mi problema son las mujeres, yo no puedo, dice. A mí me gusta eso de la iglesia, se me hace interesante, pero no puedo, dice, porque mi problema son las mujeres. Y luego él hace como tipo de comentarios diciéndome a mí, ¿tú cómo le haces? Tú no batallas con eso, ¿no? Yo dije, pues pensará que soy marciano. Porque obviamente cada quien tenemos diferente tipo de tentaciones, pero a lo que voy es que él decía, tú no tienes tentaciones porque tú estás con Dios, tú estás en la iglesia. Yo dije, ¿en realidad él piensa eso? Le digo, es que es normal, lo que tú sientes es la carne, y mientras le des más de comida a la carne te va a controlar. Lo único que hacemos diferente es que yo trato de darle más comida al espíritu. Trato de vivir en santidad, tengo principios, tengo barreras que me protegen un poquito para no pecar, pero obviamente también tengo mis fracasos, también tengo mis procesos. Y me daba risa porque él pensaba, yo pensé que los cristianos ya no batallaban en eso. Dije, no, pues con razón nunca ha podido estar en una iglesia, porque él llega y piensa a participar en la iglesia y dice, ya se me van a quitar los deseos carnales.
Y al siguiente día se acaba el domingo y el lunes empieza su vida cotidiana y vuelven los deseos carnales. O sea, esos siempre van a estar, pero claro que podemos vencerlos. Claro que podemos luchar contra ellos. Te lo digo, Jesús mismo nos lo demuestra. La tentación, iglesia, no es pecado. El pecado es ceder a las tentaciones. Ese es el peligro. Ahora, cuando enfrentes tentaciones, no digas, ay, soy el único que lucha con estas cosas. Mejor recuerda, esto es parte de la vida del ser humano y si Cristo pudo vencer, yo también puedo vencerlas. Y esa es una realidad que tenemos que abrazar tú y yo. Abrazar la realidad de que si Cristo pudo vencer, yo también, tú también puedes vencer. La tentación, claro que es universal, pero la victoria es posible. Y eso nos debe de llenar de fuerza. Entonces, si tú estás siendo tentado, no te sientas mal. Todos somos tentados. Número 2, no seremos más tentados de lo que podamos resistir. El versículo 13 dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. No vamos a ser más tentados de lo que podamos aguantar. Esto quiere decir que Dios pone un límite al poder de la tentación. El enemigo, iglesia, no tiene una carta abierta sobre tu vida, no te controla. Eso no lo hace el enemigo, porque Dios controla o tiene el control de este mundo. El enemigo piensa que lo tiene, pero no es así. Esto significa, iglesia, que cuando llegue una prueba también va a haber una fuerza suficiente de parte de Dios para resistirla. Porque eso es fidelidad de parte de Dios. La fidelidad de Dios nos garantiza que nunca enfrentaremos algo imposible de soportar. Nunca vamos a enfrentar una tentación que no sea humana y que sea vencible. Entonces, eso también nos debe de dar paz. Porque tú no puedes decir, no, es que, ¿qué querías? Te aseguro, ¿verdad? Que tú también hubieras fracasado en esto. Me ofrecieron tanto dinero, nomás por decir sí, por decir no. ¿Tú qué hubieras hecho? No, claro que se pueden vencer. Las tentaciones son humanas. Ninguna tentación tiene demasiado poder que Dios no pueda vencer. Esa es la realidad. No sé quién de aquí ha ido al gimnasio alguna vez en su vida. Un mes, una semana, un día, ¿verdad? Yo tengo un amigo que fue, un día pagó y ya no volvió a ir. Ya el coach cuando lo ve le dice, qué padre, ya me vienes a traer dinero gratis, ¿verdad? O sea, sin hacer nada. Bueno, cuando tú vas al gimnasio, hay un proceso dentro del gimnasio. No puedes llegar cargando 40, 50 kilos en una mancuerna, porque probablemente ni siquiera la vas a levantar. Aunque estés muy fuerte o estés más tosco, no está bien que tú llegues cargando mucho peso. Hay un proceso, primero 10 kilos, 15 kilos, dependiendo, ¿verdad? Lo que puedas tú entrenar. Pero no sé si alguien se ha sentido muy bravo cuando recién llega al gimnasio y quiere llegar cargando un chorro de peso. Se sube las pesas y Bueno, aquí hay una persona, no voy a decir su nombre, pero varios lo conocen, que le dieron mucho peso y se hizo un esguince, se le fracturó una parte, ¿verdad? Se hizo ahí algo. ¿Por qué? Porque cargó más peso del que podía cargar. No sé si su entrenador se lo dio o él creyó que lo podía cargar. No empiecen a deducir quién debe estar hablando. Es Enrique, pero yo sé que no se agüita, por eso se lo cuento. Y él tiene atrás una hernia, porque le dieron más peso del que podía cargar. Y él dijo, sí puedo, y tronó. Y todos en nuestra vida, las tentaciones van de acuerdo a nuestra capacidad. No te va a ofrecer una tentación. O sea, no van a llegar a ofrecerte $1,000,000. Ay, era $1,000,000. No, te van a ofrecer 1,500, dependiendo de nuestra capacidad, ¿verdad? Y si ya con 200 te está haciendo la tentación mucho, híjole, es que son 200 y pues es un tránsito. Pues, más voy a ir a hacer fila. Entonces, las tentaciones vienen a nuestra vida de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a lo que nosotros vivimos, de acuerdo a lo que nosotros somos. Entonces, todas las tentaciones son humanas, no vienen sobresalientes, no vienen más allá de lo que podamos soportar. Y te quiero contar una pequeña ilustración. Se cuenta que en una historia, que los hombres tenían que cargar cruces, como lo dice la Biblia. Cada quien que quiera seguirme tome su cruz y sígame. Eso quiere decir que
que había cruces personalizadas para cada quien. Y dice que Jesús le dio una cruz a un hombre y le dijo, mira, esta es la cruz que te toca a ti cargar. Y cuando le iba cargando, iba bien enojado, así como ese que va ahí, se dejó caer el Señor, me dio la cruz más pesada, y ve a ese, está bien chiquitita, y ve a ese, bien grandota, pues se ve bien pochudo, pero a mí me dio la peor, bien dura, bien fea de resistir, bien larga, o sea, me dio lo peor de las cruces. Así que fue y habló con Jesús y le dijo, Jesús, te pasaste, o sea, me diste la peor cruz. Le dijo Jesús, no te preocupes, aquí a la vuelta está la fábrica de cruces, ve y agarra la que quieras tomar. Y dice que ese hombre fue y soltó y agarró una más pequeña. Y cuando la llevaba dijo, ay, esto no pesa nada. No, sí me dejé caer, ¿verdad? Eso no es lo que debería cargar. Y fue otra vez a la fábrica y la devolvió y cargó una más pesadota. Dijo, no, esta sí está de más. Y la devolvió y tomó otra. Al último volvió a tomar la cruz que le habían dado al inicio. En otras palabras, ¿verdad? No va a venir una tentación más grande de lo que puedas soportar. La cruz que te toca cargar es la que tú puedes cargar. Esa es la realidad. Entonces, no pienses, voy a cambiar de cruz, porque la realidad es que no va a venir. Si es una tentación para ti, es porque es difícil, es un reto, pero ese reto se puede lograr. Ese reto se puede sobrepasar, ¿verdad? Entonces, las tentaciones y las pruebas, nunca debemos de pensar que son demasiado grandes o demasiado pequeñas. Son tentaciones, están a tu nivel. Lo que sí podemos hacer es confiar en Dios, ¿verdad? Porque Él conoce nuestro corazón y nos va a permitir vencerlas. Entonces, la próxima vez que pienses, esto es demasiado para mí, recuerda, si llegó para mí es porque Cristo creyó que puedo soportarlo. Porque Dios nunca te va a permitir una cruz o una tentación más grande que su gracia en ti. La gracia que Él te ha dado es suficiente para soportar y vencer cualquier tentación. Número 3, tenemos salida ante las tentaciones. Podemos soportarlas o podemos huir. Yo lo dividí así. Los pecados, las tentaciones, ya cuando pasan cuando dan luz, se convierten en pecado. Primero viene la tentación, después viene el pecado. Hay dos cosas que podemos hacer ante ellas. Número 1, resistir. Número 2, huir. Para eso debemos de entender qué tipo de división tiene cada tentación, como te lo mencioné al inicio, para saber si lo bueno es resistirlas o si lo mejor que podemos hacer es huir. Entonces, toda tentación viene con una salida incluida. Todas tienen una llave, una puerta que dice exit. O sea, salida. ¿Sí? Entonces, a veces la salida es huir. En la Biblia lo podemos ver cuando José el soñador, ¿te acuerdas de él? Dice que Betsabé, muchos dicen, ¿verdad? Esto es algo que he leído de algunas personas, que José sí estuvo a punto de intimar con Betsabé, con la esposa de Potifar. Sí estuvo a punto, se quedó así. Por eso dicen que no traía ropa y por eso salió corriendo, pero no llegó al acto. O sea, no cometió el pecado y eso da un poco de paz, ¿verdad? Entonces, él tuvo que huir, porque a lo mejor si él hubiera estado ahí, no pasa nada. Yo me aguanto aquí, mira, la sigo viendo y todo y no me pasa nada. No, él tuvo que huir. Regularmente, todas las tentaciones sexuales no debemos de resistirlas, debemos huir. No, dicen por la curiosidad se murió el gato, ¿verdad? La curiosidad mató al gato. No seas de esos que dicen, no, yo decía un amigo, ¿verdad? Entre chistes. No, a mí puede estar una mujer bien bonita a mi lado, dice, y desnudarse y yo no hacer nada, dice. Entonces, la Biblia nos dice que huyas. No te creas muy valiente, no te creas Juan Camaney, no te creas, yo no. Las sexuales tienes que huir, pero hay otras, ¿verdad?, donde tienes que resistir. ¿Cómo resistes? Con la palabra de Dios. Jesús en el desierto no huyó, resistió. Otro tipo de tentaciones tienes que resistirlas, porque eso va a demostrar qué tan fuerte está tu fe y tu confianza en Dios. La salida de muchas tentaciones es estar firmes. Lo que Dios quiere es ver tu firmeza. Tú tienes que tener la capacidad como cristiano de decir, de esto huyo, esto lo resisto. De esto huyo, de esto lo resisto. Ahora, ¿cómo tienes esa capacidad? ¿Cómo logras darte cuenta?
Bueno, pues primero que nada leyendo la Biblia nos indica, ¿verdad?, qué tipo de tentaciones debemos huir y qué tipo de tentaciones debemos resistir. Obviamente estar en constante comunión con Dios para que Él en ese momento te indique directamente, no, mejor córrele porque de valientes está lleno el panteón, dice otro refrán, ¿verdad? Entonces, a veces, ¿verdad?, la salida es huir, a veces la salida también es buscar a una persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Constantemente estoy cayendo en esto, constantemente estoy teniendo este pecado, este fracaso. ¿Qué puedo hacer? Eso también es parte de la comunidad, se va a hacer parte de que tú puedas vencer las tentaciones. Entonces, nunca vayas a decir no tengo opción, siempre hay una salida. Puede ser difícil, pero la salida va a estar ahí. La clave constantemente es mirar a Cristo, no hacia el placer momentáneo. Tú y yo, iglesia, nos lo contaba una vez una persona en la reunión de hombres que tuvimos hace mucho tiempo. Bueno, fue de matrimonios, pero nos habló un hombre y nos daba una ilustración, que esa ilustración es de la película de Gladiador. No sé quién la ha visto, no la nueva, sino la pasada. Bueno, en resumen de la película, Gladiador es un personaje que tenía una posición de poder, pero que otra persona le quitó su lugar y mató a su familia y lo mandó a ser esclavo. Y en ese proceso de esclavitud, el gladiador sale de la esclavitud y se hace un gladiador. Y al último, ¿verdad?, todos lo reconocen como, este era tal personaje, el que iba a ser un rey, un emperador, una persona de poder. Pero en ese proceso, de la ilustración era la siguiente: hay una parte en la película donde el gladiador está delante del emperador en ese momento y le dice, yo soy décimo, bueno, está muy largo, Erika se lo supo. Sí, le dice, yo soy, máximo décimo meridio. Dice, soy esposo de una mujer asesinada, hijo de un emperador asesinado, padre de hijos asesinados, pero empieza a decirle qué es él. O sea, en otras palabras, en todo su proceso, porque yo te lo resumo aquí, ¿verdad?, pero todo su proceso fue esclavitud, fue andar en barcos, fue ser esclavo literalmente. Y en todo ese proceso él nunca olvidó quién era. Una de las claves, iglesia, para que tú y yo venzamos las tentaciones, venzamos el pecado, es nunca olvidar quién eres. Y eso se me quedó muy grabado, porque eso me ha dado mucha fuerza. Cuando estés delante de una prueba, de una dificultad, que nunca se te olvide, soy hijo de Dios, soy esposo de tal persona, soy hijo de tal hombre, de tal mujer, soy padre de tal hijo. ¿Qué eres? Porque lo que tú eres va a definir la manera en la que vivas la vida cotidiana. Pero si tú dices, no, soy un fracasado, bueno para nada, un pecador, pues probablemente cuando venga el pecado vas a decir, pues sí, soy un pecador. Sí, pues soy un fracasado, soy un bueno para nada. Constantemente tú y yo, y esto no es metafísica, no es repetición progresiva, ¿verdad?, porque hoy se usa mucho. Tú di que eres rico, que eres millonario. No, hay que ser realistas, ¿verdad? No somos eso. Aunque lo decíamos, no lo somos. Pero lo que sí puedes decir, porque sí somos, es que somos hijos de Dios. Somos esposos fieles, somos mujeres fieles, somos hijos, buenos hijos de padres, somos buenos papás. Yo soy un buen padre de familia. Y todo lo que tú hagas o no hagas va a retribuir a tu familia, a los que están a tu alrededor. Cada vez que tú decidas caer ante las tentaciones, recuerda que detrás de esa decisión que estás tomando va a haber una consecuencia terrenal, eterna, y en la terrenal va a haber una consecuencia familiar. Debemos tener mucho cuidado y nunca olvidar quiénes somos, sin importar dónde andemos. Tú puedes andar, ¿verdad?, con un círculo de personas malas, negativas, pecadoras, hasta satanistas si quieres. Pero si tú recuerdas que eres hijo de Dios, que eres cristiano, lo que sí eres, nunca vas a caer. Lo que pasa es que el diablo constantemente usa la misma técnica y te quiere hacer olvidar quién te ha comprado, a qué precio, cuánto vales, cuánto cuestas, cuánto le costaste a Jesús en la cruz. Constantemente el enemigo se va a ir por ahí porque él sabe que esa técnica no falla. Mira,
que es que eres cristiano y por qué te está yendo tan mal. Porque llegan esas enfermedades a tu vida si tú eres creyente. Eso es una tentación. Porque el diablo sabe que si tú dices, sí, cierto Dios, pues se supone que estas tentaciones no deberían de llegar a mi vida, estas enfermedades. Acuérdate, no es el por qué, sino el para qué. Constantemente recuérdate, soy hijo de Dios, soy cristiano, soy esposo, soy esto, y eso te va a permitir soportar las tentaciones. Eso te va a permitir salir victorioso en medio de las pruebas. Que nunca se te olvide, recuérdatelo. Si quieres, pégalo en tu refri, pégalo en tu espejo, ponlo en un fondo de tu celular, pon un versículo que te recuerde quién eres, pon un pasaje que te recuerde, soy hijo de Dios, soy amado, soy redimido, tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para compartir las virtudes de su reino. Eso eres tú, iglesia, aunque no lo creas. Puede que te veas al espejo y digas, no, eso eres, todavía no estás terminado. Estás en el proceso. Puedes decir, ay no, pues yo estoy como más atrasado, no en el proceso. Bueno, pues eso depende de cada quien, pero estamos en el proceso. Un día ya no va a haber pecado, ya no va a haber tentaciones, pero en esta tierra sí lo va a haber. Pero podemos vencerlas. Entonces, en conclusión, las tentaciones, iglesia, no son el pecado en sí. Dios no te va a juzgar por qué tanto hayas sido tentado, sino porque tanto cediste ante dicha tentación a tal punto de cometer pecado. Número 1, las tentaciones son humanas, todos las enfrentamos. Número 2, no seremos tentados más allá de lo que podamos resistir, Dios es fiel. Y número 3, siempre hay salida. En Cristo podemos soportar cualquier tentación. No importa lo que estés atravesando, no importa, ¿verdad?, los momentos difíciles que estés pasando, no tienes que caer. Hoy puedes confiar, iglesia, en la fidelidad de Dios y correr hacia la salida que Él mismo ha preparado en cada una de las tentaciones. Recuerda, la salida no siempre es fácil, pero siempre existe. Y número 2, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabello. Las tentaciones van a venir, claro. ¿Cuál es el problema? Cuando tú empiezas a abrazarlas, a hacerlas parte de tu vida. Es normal, ¿verdad?, que alguien pase por la calle y voltees. Lo que pasa después de que voltees, eso es lo que puede hacerte daño. Ojalá y ni voltees, ¿verdad? Pero pues obviamente es normal que voltees. Lo que no es normal es que tu cabeza empiece a dar vueltas, empiece a hablar de temas que están mal delante de Dios. Y tú sabes qué temas estoy hablando. Es normal que veas a una persona con mucho poder y digas, wow, qué padre sería estar ahí. Lo que no es normal es, ¿a quién tengo que transear? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué tengo que matar? ¿A quién tengo que para llegar a ese lugar? Eso ya es un nido en tu cabeza. Es normal que queramos una vida buena, eso es bueno. No es normal, ¿verdad? Es que por ese tipo de decisiones pierdas tu vida cotidiana, pierdas a tu familia, pierdas a tus hijos, pierdas a tu esposa, a tu esposo. Gracias por escuchar el mensaje de Vida en Comunidad. Si el mensaje te gustó, nos ayudaría mucho que lo compartieras con alguien que lo necesite. Además, puedes seguirnos en las distintas plataformas como Instagram, Facebook o TikTok. Porque vivir en comunidad es más bonito.